Bueno, bienvenidos todos a este live sobre Creo Design Essentials, que bueno, es uno de los paquetes más utilizados de Creo actualmente. El día de hoy el que nos va a ayudar con este live es Gabriel Valls, quien es ingeniero de diseño industrial, ha trabajado en diseños mobiliarios, comerciales, de interiorismo e imagen corporativa. Comenzó en PTC hace cerca de ya 3 años como consultor de soluciones CAD y realidad aumentada. Y pues bueno, es una de las personas que tiene un gran conocimiento en esta herramienta, ¿sí? Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat y bueno, al final las responderemos, daremos un tiempo para responderlas. Y bueno, Gabriel, te doy paso para que comiences con tu presentación. Perfecto, gracias Santiago. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla. Y bueno, efectivamente, como decíamos, tratará sobre Creo Design Essentials, es decir, las funcionalidades que trae Creo Parametric bueno, pues en el paquete más popular que tenemos. Y bueno, pues vamos a ver, por tanto, un resumen de cuáles son estas funcionalidades, ver algunos ejemplos y, lógicamente, pues esta presentación de hoy eh, tiene mucho contenido, ¿vale? Porque se tratan de una gran cantidad de funcionalidades al final. Entonces, bueno, intentaré llevar un ritmo que no sea demasiado acelerado para poder, pues, que dé tiempo a ver las cosas, pero al mismo tiempo, como quiero poder mostrar la mayor parte de las funcionalidades que trae este paquete de Design Essentials, eh, tendré que ir a un ritmo quizás un poquito mayor de lo que acostumbro. De todas formas, como decimos, podemos complementar luego cualquier información que quizás no se haya podido ver en mucha profundidad, pues pueden dirigir sus preguntas en el chat, las veremos al final. Y también, tras esta charla, pues en caso de que haya interés, como digo, de recibir más información o alguna otra pregunta, pues también nos podemos poner en contacto con ustedes. En cualquier caso, para dar comienzo, para poner un poco en contexto la herramienta de Creo Parametric, y como siempre digo, finalmente se trata no solamente de una herramienta de modelado 3D, es algo que va mucho más allá incluso de lo que sería una herramienta de simplemente diseño asistido por computador, es decir, CAD. Incorpora funcionalidades muy variadas que responden a todo tipo de casos de uso y que, por tanto, lo convierten en una plataforma de desarrollo de producto completa, ya que tenemos también, pues, funcionalidades propias de lo que sería un programa CAM, por ejemplo. Tenemos realmente funcionalidades específicas que nos permiten abarcar todas las fases, todas las etapas del proceso de desarrollo de un producto, ya sea desde el diseño conceptual, pasando por toda la ingenierización completa del producto que estemos diseñando. Después, la puesta a prueba, digamos, de una forma virtual, digital, de estos diseños mediante la simulación, pues con herramientas de simulación muy variadas. También, evidentemente, estos productos en los que estemos trabajando, pues tendrán que materializarse, ¿no? Hacerse reales, tendremos que fabricarlos y también, por tanto, tenemos herramientas ligadas a la producción, a la fabricación, ya sea para pues, preparar el propio diseño en sí, a ciertos métodos de fabricación, o incluso para diseñar las propias herramientas con las que los fabricaremos, ya sea, por ejemplo, pues moldes de inyección. Y por último, comunicación. Lógicamente, estos diseños que van a ser después fabricados, pues van a tener una serie de equipos, de personas que van a colaborar, van a influir en el proceso completo de este desarrollo de producto, incluyendo, pues, como digo, la fabricación, el control de calidad, incluso, pues, usuarios finales o para la venta de los mismos. Entonces, debemos ser capaces de comunicar, pues, cómo se definen estos productos, cuáles son, pues, por ejemplo, desde sus geometrías, sus dimensiones, sus tolerancias, si estamos hablando para fabricación o control de calidad, pues, cuáles son sus características, e integrar esto, comunicar esta información de forma viable. Y también, para complementar ligeramente, pues indicar también, porque nos vamos a quedar en este paquete de Creo Design Essentials, que se trata de un paquete digamos, inicial de funcionalidades que ya de por sí, aún así, es muy extenso, cuenta con una gran cantidad de funcionalidades, pero para dar unas pinceladas de, pues, otras tecnologías bastante interesantes que también integramos en pues en Creo Parametric, por mencionar algunas de estas tecnologías emergentes, ¿no? Las punteras que están ahora mismo en auge en su uso en empresas industriales. Pues podemos también contar, por ejemplo, con herramientas de diseño generativo, de simulación en tiempo real,
que es distinta a la simulación tradicional, digamos, la simulación en la que una vez que ya hemos completado la ingenierización del producto y queremos probarlo, pues esta en tiempo real lo que se caracteriza es porque es una simulación que nos acompaña mientras todavía estamos en fases más iniciales del diseño y de desarrollo del producto, cuando estamos todavía haciendo modificaciones a la geometría, probando pues una variante, explorando posibilidades del producto, y nos acompaña una simulación que nos da resultados instantáneos para ver si estamos tomando decisiones correctas o en qué dirección van. Por esto se trata específicamente de una tecnología pues, particular, que pienso que es digna de ser mencionada. También tenemos colaboración mediante realidad aumentada. Esto es algo que veremos porque forma parte de este paquete de Creo, Design Essentials, sí que lo veremos ahora en unos minutos. Diseño también apoyado en datos que recuperamos del mundo real directamente a través de sensores, por ejemplo, pues ser capaces mediante el IoT, es decir, el Internet de las cosas o de los objetos, ser capaces de recuperar datos de uso de un producto, por ejemplo, desde el mundo real, reintegrarlos dentro de nuestro entorno de diseño, es decir, de Creo Parametric, y basarnos en esos datos pues, para mejorar un producto, optimizarlo, crear una nueva versión, etc. Y el diseño también pues, de piezas o de productos para fabricación mediante pues, fabricación aditiva. Bueno, ahora pasemos realmente a ver cuáles son estos paquetes de funcionalidades que ofrecemos para Creo Parametric. Como digo, una herramienta realmente muy completa, una plataforma integral de desarrollo de producto. Primero de todo, vemos aquí que hay 5 paquetes principales de funcionalidades. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en el primero, T1, Design Essentials, que como vemos ya trae una buena cantidad de funcionalidades y que bueno, luego podemos complementar con otras que están presentes en otros paquetes, ya que se pueden también obtener por la mayoría de forma, digamos, a la carta, ¿no? Si necesitamos complementar con a lo mejor un módulo de fabricación específico, pues podemos también añadirlo a un paquete de base, o si nos interesan varias, podemos adquirir un paquete que tenga esas funcionalidades. En cualquier caso, lo que vamos a ver en esta sesión es el paquete T1, Creo Design Essentials. Les voy a mostrar ahora una diapositiva un poquito más visual que representa los primeros paquetes. Entonces nos vamos a quedar en este primero de aquí, que aparece en el primer recuadro, que como vemos trae todas estas funcionalidades que vamos a explorar, además de esta lista inicial que vemos aquí a la izquierda, que se trata de lo que llamamos el core de Creo, es decir, el núcleo, la base del programa. Esto es lo que hace Creo Parametric de por sí, a lo que luego además añadimos, lógicamente, las funcionalidades básicas del primer paquete, que ya son muy completas, y además pues, podemos extender todavía más, complementar mediante pues, otras extensiones y módulos. Entonces, ¿cuáles son, para empezar, algunas de estas funcionalidades que forman parte del núcleo de Creo? Pues lógicamente estamos hablando de un programa en otras cosas es CAD, ¿no? Entonces tenemos modelado de piezas y de conjuntos de piezas. Obviamente, esto es algo que necesitamos contar con ello. Tenemos Creo Unite Technology, esto lo veremos ahora en unos instantes porque también hablaré de ello, pero se trata de una tecnología pues, que nos permite al final trabajar con piezas o modelos 3D que vengan de otros sistemas, de otros software, ¿no? Otros programas CAD, y también pues, colaborar con ellos de una forma u otra. Tenemos elementos que también veremos, como por ejemplo la creación de documentación técnica, pues ya vemos planos técnicos en 2D. También podemos directamente anotar el modelo 3D. Es una práctica, el MBD, el Model Based Definition, que vemos también muy en auge entre las empresas industriales. Pues como digo, se trata de anotar directamente, añadir todo lo que sería la información del tipo de dimensiones con todas las cotas, tolerancias geométricas, directamente referenciando al modelo 3D, en lugar de crear a cada vez un plano, una vista proyectada en 2D, por ejemplo, con toda esta información, poder hacerlo referenciando directamente al modelo 3D, que nos va a dar una serie de ventajas. Esto también lo vamos a ver ahora en unos minutos. Otros elementos, por mencionarlos, pues diseño también de soldaduras, lógicamente, podemos también definirlas en Creo Parametric y anotarlas de forma correspondiente. Nos da opciones también para lo que sería diseño y generación de superficies.
pues tenemos varias aproximaciones posibles, desde luego tratándose de CryoParametric, como dice el nombre, de un software pues, de modelado paramétrico, podemos definir las superficies de esta forma con el enfoque paramétrico, pero en ciertas ocasiones conviene también tener a mano herramientas que nos permiten diseñar de una forma más directa, ¿no? Una forma más libre, que nos permita quizás crear superficies que sean más orgánicas, más complejas en ciertos aspectos en cuanto a forma, y hacerlo en lugar de definiendo cada uno de los parámetros, que puede ser más lento, puede ser menos eficiente, pues como digo, de una forma más directa, más libre. Y para esto tenemos también, por tanto, Freestyle, que lo veremos ahora también. Diseño de piezas de chapa metálica, esto es también posible dentro de Creo. Y bueno, por mencionar también alguno más, diseño de mecanismos, es decir, todos los componentes, pues los movimientos e interacciones de las distintas piezas que conformarían un mecanismo y el análisis cinemático del movimiento del mismo, relacionado con el movimiento, las posiciones y contactos de estos mecanismos se puede definir y modelar en Creo. A lo que podríamos añadir, pues como ejemplo, si buscamos realmente ya realizar un análisis completo, como vemos en el paquete T3, tenemos también Mechanism Dynamics, que nos permite añadir todas las características de análisis dinámico de los mecanismos. Es decir, pues, entre otras cosas, cuáles serían las fuerzas que actúan y resultantes del movimiento de estos mecanismos que hemos definido. Bien, entonces vamos a iniciar esta overview del paquete principal de Creo, Design Essentials, que como decía es el paquete T1. Y bueno, lo que les voy a mostrar a continuación es una serie de diapositivas que describen estas funcionalidades que está presentando y las que venían también con imágenes. Y también mostraré en parte unos pequeños vídeos en los que van a poder ver pues, algunas de estas herramientas en acción. Es posible, como decía, puesto que se trata de una gran cantidad de información la que estamos cubriendo, pues que algunos de dichos vídeos vayamos avanzando para ir un poco más rápido. Pero la idea es que puedan tener ya una primera aproximación, una primera visualización de pues, qué hace CryoParametric, qué funcionalidades son y cómo se comportan realmente en directo. Bueno, la primera que queremos destacar, Creo Design Exploration Extension. Esto pertenece a, como vemos, a la primera categoría aquí de diseño conceptual, es decir, estamos en etapas iniciales del diseño en la que todavía estamos explorando, ¿no? Cuál podría ser la forma del producto en el cual estoy trabajando, o si todavía estoy explorando, pues qué configuración va a tener. Pues, por ejemplo, tenemos aquí esta silla. No tengo todavía claro qué tipo de silla vamos a crear. Estamos hablando de un pie con un pie circular, hablamos unas ruedas, cuántas ruedas, qué forma va a tener cada uno de los brazos de las ruedas, va a tener unas patas de cierto tipo, reposabrazos, en fin, todas estas preguntas y estas cosas que no tenemos claras al inicio, ¿no? En la etapa inicial de cualquier proyecto de diseño, da lugar muy a menudo a generar una gran cantidad de archivos, por ejemplo, que yo a lo mejor estoy trabajando sobre esta silla y quiero, como digo, explorar una variante y voy a guardarla como variante 1 y luego voy a crear una segunda, variante número 2, variante número 3 y a lo mejor termino, y esto me ha ocurrido a mí como diseñador de producto, pues con 30 variantes distintas, realmente algunas diferencias muy, muy pequeñas, ¿no? En algunos casos era simplemente pues, cambiar la forma de una sección de las patas, por ejemplo, si hablamos de una silla, y en otras realmente cambiar la configuración de forma completa. Tiene 3, tiene 4 patas, tiene ruedas, en fin. Esto puede dar lugar a problemas. Aparte que no es una forma eficiente de trabajar, aunque sea común, pues aparte que es difícil organizarse, luego en ocasiones pues perdemos información, ya que hemos sobrescrito al guardar uno de los diseños, perdemos a lo mejor el diseño de base, lo he modificado, ya no puedo volver atrás, ¿y ahora qué hago? O también pues cuál es la versión que quiero seleccionar y con la que quiero avanzar en mi proyecto. Pues Design Exploration lo que nos permite es gestionar todas estas variantes que estamos explorando dentro de la propia sesión de Creo. Es decir,
me va a crear una serie de ramificaciones a medida que voy haciendo estas distintas versiones y así evito, aparte de tener que gestionar una gran cantidad de archivos redundantes en ocasiones, pues no perder información. Yo parto a lo mejor de un diseño de base o de un diseño en blanco, pero en cualquier caso, si parto de un diseño de base, voy a tener siempre guardado como un checkpoint del diseño original y después voy a empezar a guardar poco a poco variantes y subvariantes, ¿no?, de los diseños que estoy explorando. Y así puedo visitar cada uno de ellos a medida que los necesite y luego pues seleccionar el o los diseños que quiera continuar, con los que quiera continuar trabajando. Les pongo un ejemplo. Tenemos aquí esta moto de nieve, nuestro cliente Polaris, y lo que vamos a hacer es explorar unas variantes para lo que sería el asiento de la misma. Entonces, para utilizar esta herramienta, lo que vamos es, dentro del menú de archivo, vamos a gestionar la sesión de CryoParametric y vamos a inicializar una sesión de Design Exploration. Entonces, cuando iniciamos esta sesión, veremos que podemos darle un nombre y lo que va a generar, lo que nos va a abrir directamente, es un checkpoint tree, es decir, un árbol, un historial, vamos a decir, de las distintas modificaciones que vamos a guardar como puntos de referencia. Es lo que vemos aquí, el checkpoint tree. Ya guarda para empezar, si existe información previa, como es en este caso, cuál es el diseño original del cual partimos para no perderlo en ningún caso. Y ahora lo que va a hacer el diseñador va a ser explorar. Es lo que estamos haciendo en esta fase del diseño. Vamos a proponer distintas configuraciones, vamos a proponer pues, variaciones de la forma de este asiento, pues, a lo mejor para que sea una nueva versión, que mejore el nivel estético, que mejore la ergonomía. En cualquier caso, vamos a crear distintas versiones. A lo mejor he estado trabajando ya con con piezas que ya tengo guardadas, pues las puedo traer aquí y así de esta forma puedo ir comparándolas unas con otras. En cualquier caso, vamos a realizar estas modificaciones. Voy a saltar aquí una parte y aquí, pues en cuanto, por ejemplo, si hemos traído este nuevo diseño en el cual hemos estado trabajando para este asiento de moto de nieve, que incluye esta cesta para pues, colocar otras piezas, elementos, lo que sea, podemos guardar, añadir un checkpoint para guardar esta primera versión, esta primera configuración que estamos explorando. Tenemos un nombre y esto se guarda, como digo, dentro del árbol de checkpoints como una variante que acabamos de crear. Bien, aquí la vemos y es en la que estamos trabajando en este momento. Si ahora avanzamos, pues lo que estamos haciendo al final es ir creando distintas versiones. Aquí, pues como vemos, tiene una forma distinta el asiento y la vamos a guardar pues, como la número 3. Añadimos configuraciones, una configuración para 2 pasajeros, por ejemplo, y así, de esta forma, pues como digo, lo que estamos haciendo es gestionar todas estas variantes en este punto inicial, ¿no?, de exploración de diseños directamente desde CryoParametric en la propia sesión, sin necesidad de estar organizando más tarde o mientras vamos generando los distintos modelos, pues todos los distintos archivos, ¿no?, todas las copias, por así decirlo, los backups de cada diseño que estamos trabajando. Bien, esto para Design Exploration. Y luego, dentro del diseño conceptual, también tenemos una herramienta unas herramientas muy útiles. La primera la veremos ahora con un poquito más de detalle dentro de unos minutos, porque también pertenece un poco a la categoría de creación, diseño de superficies. Es lo que es el Subdivisional Modeling o la herramienta que nosotros llamamos Freestyle, que como decía, si se acuerdan hace un momento, dentro de un programa de modelado paramétrico, como lo es Creo, pues, lógicamente nosotros podemos definir superficies mediante pues, generación de superficies paramétricas, ¿no? Estamos definiendo completamente la posición y la forma de las curvas, pero es una forma que es muy precisa, pero puede ser lenta y tediosa de trabajar dependiendo de qué tipo de geometría estamos creando. Si buscamos unas formas más orgánicas, inspiradas en la naturaleza, por ejemplo, esto puede ser complicado de hacer mediante modelado paramétrico. Entonces, lo que hemos hecho ha sido integrar dentro de Creo herramientas más propias del modelado directo, modelado libre. Y en esto consiste Freestyle, realmente. Yo parto de una forma geométrica sencilla de base, que llamamos una forma primitiva, pues tipo una esfera, un cubo,
y empiezo a subdividir esa superficie y a darle forma de una forma muy directa, es decir, estirándola en ciertos puntos, empujando, haciendo un corte, un agujero de algún tipo, así hasta que obtengo pues, la forma deseada. Es decir, es casi una forma de trabajar, pues como digo, muy directa, modificando directamente la geometría, parecida casi a lo que sería la escultura, pero en un entorno digital. Bueno, pues esta sería la herramienta de Freestyle, que luego también echaremos un vistazo. Y luego también tenemos Flexible Modeling. Bien, esto es lo que vemos aquí, en este vídeo corto. Flexible Modeling lo que nos permite también están juntos porque al fin y al cabo se tratan de dos herramientas que nos permiten interactuar con la geometría de una forma más directa. Como vemos aquí, lo que estamos haciendo es seleccionar geometría que se encuentra en Creo y con Flexible Modeling, pues estirarla, contraerla, hacer el diámetro mayor, torcerlo, rotarlo de una forma totalmente directa. Esto es útil, obviamente, para tener más flexibilidad, más agilidad a la hora de diseñar, pues cuando a lo mejor todavía no estamos buscando definir todo completamente con la mayor precisión posible, pues aquí lo podemos hacer de una forma libre y rápida, que luego podemos perfectamente parametrizar todo lo que necesitemos, lógicamente. Pero, como digo, es una forma de interactuar con la geometría más intuitiva, que también es muy útil si estamos trabajando con geometría importada. Esto es lo que quería mencionar aquí. Flexible Modeling es muy útil cuando trabajamos, pues como digo, con una geometría que hemos importado de otro programa. Si, por ejemplo, tenemos un proveedor que nos ha enviado el diseño de unas cuantas piezas, ellos trabajan con otro sistema, bueno, pues que a menudo ocurre que si se han hecho, como por así decirlo, traducciones, ¿no?, del formato, puede haber unas pérdidas de información con respecto a la geometría, entonces pues, es una geometría que la podemos abrir, que podemos trabajar con ella, pero que no tiene toda la información de los parámetros con los que fue creada. Esto es un problema al que bueno, pues, nos enfrentamos como diseñadores, como ingenieros, a menudo, al final, trabajando con distintos software de CAD. Entonces, lo que nos propone Creo aquí es hacer uso de este reconocimiento activo de geometrías y modificación flexible y directa para poder trabajar de forma cómoda e intuitiva con estas geometrías que a lo mejor pues, no tenemos el control directo desde el inicio con los parámetros, ya que pues, estos se han perdido en algún punto de transformaciones, ¿no?, de un formato a otro. Esto lo que nos permite, si por ejemplo partimos de esta pieza, tenemos una serie de taladros, poder reconocer un pattern, ¿no?, de taladros y, por tanto, mediante el modelado flexible, pues cambiar el número de elementos de los que se compone esta repetición, este pattern. O la posición aquí, como vemos, de estos elementos, la podemos desplazar directamente, la podemos rotar. Para verlo en un ejemplo un poco más en acción, y tenemos un disco de freno que, como vemos, ha sido traído directamente de SolidWorks dentro de Creo. Y no tenemos información, no tenemos parámetros, características, digamos, dentro del árbol del modelo, del Model Tree. Sin embargo, mediante el modelado flexible, somos capaces de seleccionar geometría de este modelo 3D y modificarla directamente. Pues como digo, desplazar, por ejemplo, esta superficie superior y Creo ya tiene en cuenta a qué otros elementos está conectada esta geometría, por tanto, pues modifica lo que sería, en este caso, una extrusión de la parte superior. Podemos modificar el ángulo de la cara superior también. Y si nosotros también pasamos ahora a colocar ciertas referencias para poder controlarlo mediante una dimensión, lo que ocurre es que estamos dotando, devolviendo, digamos, la inteligencia a esta geometría que previamente pues, era geometría muerta, ¿no?, por así decirlo, era geometría que no tenía ninguna información al respecto de cómo fue creada. Vamos dotándola de nuevo, la estamos parametrizando a medida que realizamos modificaciones o redefinimos ciertas referencias. Y lo podemos hacer de una forma, pues como vemos, muy directa, muy sencilla con Flexible Modeling. Aquí, por ejemplo, vamos a reconocer estos cortes, estos agujeros, como un pattern. Creo identifica que hay 4 de ellos y ahora podemos modificar directamente cuántos elementos se compone este pattern, pues para añadir otros 2 más. Bueno, pues esto sería la herramienta de Flexible Modeling dentro de Creo. Unite Technology es algo que he mencionado, que es parte del core, ¿no?, del núcleo de Creo, de base. Como decía, esto viene
muy estrechamente relacionado pues, con lo que acabo de mostrar, ya que estábamos hablando de trabajar con modelos 3D, ¿no? Que provengan incluso de otros programas, pues este tipo de colaboración entre distintos programas de CAD. En cualquier caso, dentro de Creo, gracias a Unite Technology, pues somos capaces de importar datos, importar modelos 3D pues de una amplia selección de los programas de CAD también más mayoritarios en el mercado. Y, claro, importar sería pues, lo que tradicionalmente conocemos como pasar, en este caso, a CryoParametric. Partíamos a lo mejor de un archivo de CATIA, pues ahora pasamos a Creo y tenemos la pieza dentro de Creo con la correspondiente, digamos, traducción o transformación del formato del archivo. Tenemos también una segunda posibilidad, gracias a Unite Technology, que es la de abrir directamente una geometría externa, digamos, ¿no? Que proviene de un archivo de otro formato. ¿Cuál sería la diferencia aquí? Bueno, pues que a la hora de abrirlo no se produce esta transformación del formato, no pasamos a un formato Creo. Si es una pieza que, por ejemplo, venía de SolidWorks, como la que hemos visto de antes, el disco de freno, esa pieza la podríamos abrir dentro de nuestro conjunto de piezas. Imaginemos que tenemos en el diseño del coche, ¿no? Del automóvil, pues tenemos una rueda con todo el sistema de suspensión, con todo el sistema de freno y queremos incorporar ese disco de freno que uno de nuestros proveedores nos ha enviado en formato SolidWorks. No tengo que hacer ninguna modificación quizás en ese freno, no voy a trabajar con ello y si lo quiero hacer pues puedo fácilmente, como hemos visto con Flexible Modeling, pero en cualquier caso necesito incorporarlo dentro de mi conjunto de piezas de Creo para ver pues, cómo interactúan las distintas piezas con ese disco, el diámetro, si hay algún tipo de interferencia, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso lo puedo abrir y permanecerá como una pieza de SolidWorks, pero yo la tengo dentro de mi conjunto de Creo Parametric pues como una referencia que yo puedo colocar, el resto de piezas pueden interactuar con la misma y sin embargo pues no me arriesgo a pasarlo a otro formato porque no hay necesidad en este caso. Incluso podemos tener funcionalidades de update, es decir, de actualización automática. Si luego ese archivo de SolidWorks, el proveedor lo modifica, el disco de freno ha cambiado su diseño, ahora es menos espeso, han añadido unos taladros para mejorar la ventilación, pues la disipación del calor. Bueno, pues puedo tener una notificación dentro de Creo que me indique que hay una versión más reciente de ese modelo 3D, de ese archivo de SolidWorks, si quiero, por tanto, actualizarlo dentro de mi conjunto de Creo, sin necesidad, por tanto, de pues, coger el nuevo formato y cambiarlo de forma manual. Si lo puedo automatizar, puedo tener una notificación y me indique hay una nueva versión y cambiarlo ya directamente dentro de Creo. Y Save As, esto sería pues, exportar, ¿no? Exportar, pero en formatos nativos distintos de Creo, es decir, exportar como una pieza, formato SolidWorks, etcétera. Más funcionalidades que forman parte del core de Creo. Pues como decía, lógicamente también, esto lo esperamos de un programa de estas características, bueno, pues tenemos la posibilidad de crear planos, por ejemplo, planos para describir una pieza. Si, por ejemplo, hemos trabajado en el modelo 3D de esta pieza, la hemos definido completamente, pues es muy sencillo después pues crear una puesta en plano en 2D con vistas proyectadas. Nosotros podemos crear plantillas, lógicamente, para nuestra empresa, configurarlas a nuestro gusto, con cierto formato, una cierta información, con nuestro logotipo, información de la empresa, un cajetín en el que tengamos distintas informaciones y pues, acelerar bastante este proceso de creación de documentación técnica, finalmente. Nosotros simplemente tenemos el modelo 3D en el que hemos estado trabajando, definimos que queremos crear un dibujo, ¿no? un drawing a partir de ella y podemos configurar pues, que se genere ya una serie de vistas que nosotros definimos previamente y colocar una serie de cotas, de anotaciones con las dimensiones, tolerancias y lo que necesitemos. Bueno, estas son características que son posibles dentro de Creo, pero también lo que quiero comentar, porque esto quizás es menos conocido, ¿no? Por algunos de ustedes, sería la parte de MBD, es decir, Model Based Definition o definición basada en el modelo 3D.
Esta capacidad se refiere a anotar y definir las características de una pieza, por ejemplo, directamente referenciando al modelo 3D. En lugar de realizar, bueno, en lugar de o acompañando, dependiendo de para qué lo necesitemos, pero en cualquier caso, si nosotros necesitamos definir esta pieza, que es desde luego un elemento tridimensional y en la vida real será un elemento tridimensional, si tenemos que definirla completamente mediante vistas bidimensionales para poder imprimirlo en un plano, por ejemplo, pues esto es una etapa, un proceso que requiere, pues es casi como hacer una traducción, ¿no? Pasamos de un elemento 3D, como lo explicamos, en 2 dimensiones. Voy a crear una vista proyectada en esta dirección, otra en esta otra desde el lateral, voy a hacer unas secciones para entender qué ocurre pues, en el interior, en los espesores, etcétera, y voy a colocar una serie de cotas con dimensiones, tolerancias y otros elementos. Bien, pues esto es un proceso que puede dar lugar, lógicamente, a errores y lleva un tiempo. Además, luego las personas que tengan que interpretar esta información, este plano técnico en 2D, pues, por ejemplo, a la hora de realizar la fabricación, van a recibir esto en PDF o en un papel impreso, tienen también que hacer este esfuerzo de traducir de vuelta al 3D. ¿Cómo es esta pieza en 3 dimensiones, ¿no? La pieza que necesitamos fabricar en el mundo real. Interpreto lo que leo en 2D con las anotaciones y si hay algo que no está claro y si hay algo redundante y si hay un error directamente, tengo que llamar al diseñador, tengo que llamar al ingeniero para que pues, me dé la información que necesito, que falta, o revisar algo que es incorrecto, o peor, voy a fabricar y hay un problema después. En fin, da lugar a más posibilidades de que haya problemas o errores, ya que estamos añadiendo etapas y también pues, más tiempo, ¿no? Al final. Si nosotros podemos directamente referenciar el modelo 3D añadiendo todas estas anotaciones, estamos evitando estos pasos intermedios, por tanto, pues ahorrando tiempo y potencialmente errores también. Claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos para que puedan visualizar las personas que se encuentran, por ejemplo, en el departamento de fabricación, esta información? Porque esto no lo voy a poder imprimir sencillamente en pues, una hoja o en un PDF, porque esto es para explorarlo a través del modelo 3D o con varias vistas. ¿Cómo hacemos? Bueno, sencillo, y esto es algo que veremos también en un par de diapositivas, tenemos un visualizador, una herramienta de visualización 3D que se llama Creo View. Esto es simplemente un programa que va aparte de Creo Parametric, es un visualizador gratuito. Lo único que sirve es para poder abrir un archivo que contenga, por ejemplo, esta información y así se puede explorar fácilmente pues la geometría, la pieza, con todas las anotaciones en 3D e incluso tomar medidas si es necesario. Pues la persona en el departamento de fabricación necesita comprobar algo que no viene indicado, pues puede tomar una medida desde este punto hasta este punto y realizar estas comprobaciones rápidamente o incluso añadir anotaciones para reenviárselo al diseñador y revisar un elemento pues que tenga que ser verificado. En fin, en cualquier caso, también nos permite hacer otras cosas como automatizar algunos procesos de fabricación, ya que estas dimensiones, con sus tolerancias, no son elementos meramente gráficos, sino que se trata de información que está asociada o referenciando de forma pues, semántica, es decir, está realmente referenciando la geometría tridimensional. Es decir, Creo reconoce que esta dimensión, este diámetro, se corresponde a este taladro de aquí, porque está referenciado no de una forma meramente gráfica y visual, sino que realmente tiene en cuenta que está señalando este agujero, este componente dentro del modelo 3D. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque si tenemos, por ejemplo, una máquina, una fresadora, una máquina de CNC, que es a la que le podemos cargar esta información, es capaz potencialmente de leer estos datos de una forma autónoma. Podría leer directamente que este taladro, esta geometría, pues efectivamente es de tal diámetro y le hemos asociado esta serie de tolerancias. Es decir, permitiendo, en cierto grado, una automatización de procesos de fabricación. Para que vean un ejemplo muy sencillo de anotación directa del modelo 3D, aquí tenemos esta pieza de ejemplo. Simplemente en la pestaña de anotaciones, como digo, esta funcionalidad es parte de las funcionalidades básicas de Creo. Nos permite definir un plano de anotación. También podemos configurar planos personalizados y ahí añadir todas las informaciones que necesitemos.
Claro, para piezas también que sean más complejas, no vamos a poder colocar toda la información de golpe en el modelo 3D porque va a haber demasiada información junta que va a dificultar la lectura de la misma. Entonces, lo que es interesante es crear lo que se llaman combination states. Son como vistas pregrabadas que nosotros definimos con una cierta orientación, ángulo de visualización de la pieza, ¿no? Ahora mismo estamos viendo desde arriba, un cierto nivel de zoom también, como de cerca o lejos estamos viendo la pieza, y una selección de las anotaciones o de las cotas que hayamos utilizado para definir completamente esta pieza. Entonces, aquí hemos creado una vista, un combination state primero, en el que vamos a añadir simplemente unas datum, unas referencias y unas pocas anotaciones con pues, dimensiones, ¿no? Las dimensiones de alguna tolerancia. Como vemos aquí, si volvemos a la vista por defecto, se vuelve a la vista por defecto, y si volvemos al combination state número 1 que acabamos de crear, pues nos vuelve a poner la pieza en el ángulo de visualización, el nivel de zoom y con las anotaciones que hemos configurado. Entonces aquí estamos añadiendo una serie de dimensiones con tolerancias, las colocamos y este sería pues nuestro primer combination state para esta pieza. Y podemos crear, tenemos, lógicamente, podemos dentro del Creo definir todo tipo de tolerancias aquí. También podríamos añadir tolerancias geométricas. Como vemos aquí, añadimos directamente a esa anotación. Y a continuación, lo que vamos a hacer, una vez completemos la tolerancia geométrica, es crear un segundo estado de visualización, segundo combination state, con otro ángulo de visualización, que sería en este caso esta vista lateral. Aquí lo tenemos, el combination state número 2, y con una nueva selección de anotaciones. En esta vista pues vamos a colocar unas cotas que se correspondan a la altura de la pieza o de la superficie superior, de nuevo con sus tolerancias. En cualquier caso, así podemos crear tantos combination state como necesitemos con la información necesaria que, como digo, todas esas cotas de información referencia de forma activa a la geometría del modelo 3D. Bueno, esto es una aproximación sencilla del MBD. Vamos a pasar a otras funcionalidades presentes dentro del paquete Design Essentials de Creo. Entre ellas nos encontramos con la extensión PCX, que se corresponde con sus siglas de Piping and Cabling Design. Esto se trata, por tanto, de un módulo que nos permite pues, definir todo lo que serían las conexiones a nivel eléctrico, electrónico dentro de un producto, también de sistemas pues, con tubos, es decir, pues, podrían ser sistemas hidráulicos, ventilación, etcétera. Pues todo esto lo podemos representar dentro de Creo en 3D y también podemos hacer que esas conexiones de distintos elementos sigan una cierta lógica para definir el routing, ¿no? La conexión entre los recorridos, digamos, de cables, por ejemplo, pues que se basa en una cierta lógica que definamos y, por tanto, esté respetando una serie de normas y de reglas que establezcamos. Por ejemplo, en el caso de definición de tubos, tuberías, pues podríamos controlar que se respetan unos ángulos, unos radios de giro mínimos. Les enseño aquí un ejemplo rápidamente. En el caso de la moto de nieve que estábamos viendo antes, disponemos, vamos a, primero de todo, definir esa lógica de las distintas conexiones para parte del sistema eléctrico de control de esa moto de nieve. Y estos diagramas, como digo, tanto eléctricos como hidráulicos o para tubos, en cualquier caso, estos diagramas los podemos definir en un programa que forma parte de la familia de Creo, se llama Creo Schematics, y sirve específicamente pues, para crear los esquemas, ¿no? Los diagramas en 2 dimensiones,
que definen pues, cómo conectamos distintos componentes y lo podemos construir, lógicamente, podemos crear nuestra biblioteca de componentes eléctricos, electrónicos, hidráulicos, en fin, de los que necesitemos, y utilizar distintos estándares de cables que también podemos ampliar con nuestra propia biblioteca de cables y otros elementos de conexión. En cualquier caso, aquí definimos toda la routing logic, toda la lógica de conexión, y estamos definiendo, por tanto, pues cómo se conectan, por ejemplo, los puertos, los pines de distintos componentes, de cual a cual, utilizando qué tipo de cable. Tenemos información, cada uno de estos cables no es una simple línea, esto es, contiene toda la información acerca de qué tipo de cable es, cuál es pues, su espesor, si se trata de un conjunto de cables o de uno solo. Podemos cambiar la visualización para tenerlo perfectamente organizado, pero lo más importante es que dentro de Schematic lo que estamos haciendo es definir esa lógica de conexiones, y esto va a estar respetando unas ciertas normas, como digo, unas reglas de, que podemos definir. Entonces, una vez que hemos definido todo esto, lo podemos exportar en un archivo XML, y esto es lo que vamos a meter dentro de nuestro entorno de diseño 3D, en Creo Parametric. Aquí estamos en Creo Parametric, abrimos nuestro conjunto de la moto de nieve, y aquí, como vemos, es la parte, el conjunto que representa pues, los distintos elementos eléctricos y electrónicos y cómo los vamos a conectar, estos componentes. Como acabamos de cargar, acabamos de recuperar dentro de Creo este archivo XML que contiene toda la lógica de conectividad, pues nos aseguramos de que podemos, primero, acelerar el proceso de realizar las conexiones, ya que no hay que definirlas a mano, las puede reconocer desde qué puerto tenemos que conectar un cable hasta otro, los bundles también, ¿no? Los conjuntos de cables los podemos también definir basándonos en esas lógicas de conexión. Entonces, Creo, pues digamos que tiene una mayor inteligencia aquí, ¿no? Es capaz de controlar mucho mejor cómo se tienen que gestionar estas distintas conexiones. Aquí estamos conectando los distintos componentes. Y esto también, como os voy a mostrar aquí, pues es posible realizarlo en el mundo pues, de sistema de refrigeración, por ejemplo, pues todos los tubos por los que van a circular los fluidos, también los podemos definir siguiendo estas normas y esta lógica que habremos definido en Creo Schematics. Bueno, un ejemplo rápido para que vean a qué se refiere. Pasamos al apartado comunicación. También tenemos herramientas relacionadas con la comunicación, con la visualización, dentro del paquete de Creo Design Essentials. Como les decía hace unos minutos, CreoView es un programa que nos permite visualizar modelos 3D, no solamente de Creo, también podemos abrir otros formatos, otros archivos, pero la idea es, pues, si tenemos usuarios que quizás pues, no tienen conocimientos para utilizar herramientas de CAD, o directamente pues, a un nivel de IT pues, no va a tener no van a tener acceso, ¿no?, a herramientas de diseño, pues como podría ser Creo Parametric, pero queremos darles acceso a la visualización de ciertas piezas, porque a lo mejor ahí es donde hemos anotado en 3D, como estaba diciendo, estamos anotando el modelo 3D, o quiero realizar comprobaciones dentro de un conjunto, quiero tomar una medida rápida para comprobar algo, en fin, pues todo esto lo puedo hacer directamente desde CreoView. Otras herramientas ligadas a la comunicación, ahora ya sí, estamos hablando de las que están integradas dentro de Creo Parametric y que forman parte del paquete T1, de Creo Design Essentials. Tenemos herramientas de renderizado dentro de Creo para una visualización realista de los productos que estemos diseñando. Como saben, en Creo Parametric hay una biblioteca muy amplia también de materiales que pueden tener asociada una representación, ¿no? Un aspecto visual, una biblioteca, una paleta, vamos a decir, de aspectos visuales, podemos aplicar después texturas, en fin, en cualquier caso, podemos configurar, como vemos, nuestro diseño con distintos acabados, ponerlo en una escena, controlar iluminación, así pues hasta generar una vista renderizada del producto. Crear una escena en la que a lo mejor pues, controlamos la posición de la cámara, como estamos haciendo aquí, para crear una demostración del producto, como en el caso de esta SEAT Cupra que vemos aquí. Y el otro aspecto de comunicación sería el de realidad aumentada. Entonces, realidad aumentada, ¿qué es la realidad aumentada? Pues la realidad aumentada es aquella en la que nosotros vamos a superponer a la realidad
elementos digitales que vengan a darnos más información, a aumentar esta realidad. Comparado con la realidad virtual, en la que simplemente tenemos un entorno simulado, en la realidad aumentada, como digo, siempre tenemos una visualización y una interacción con el mundo real, con la realidad física. Lo podemos visualizar a través de un teléfono, de una tablet, de unas gafas de realidad aumentada, cuyo visor sería transparente, y entonces yo puedo estar visualizando a lo mejor pues, el entorno de mi fábrica y voy a colocar una máquina que voy a adquirir, pues su representación 3D a escala real para ver si dispongo de espacio para instalarla, pues cómo quedaría en mi fábrica. O voy a comprarme esta moto de nieve, quiero comprobar pues cómo es, cuál es su tamaño, que pues esto lo puedo colocar también pues, delante de mí en el garaje de mi casa. O a lo mejor soy un diseñador, como es en el caso que tenemos aquí para esta moto de nieve. Estamos trabajando en el diseño de esta moto y queremos ver un poco mejor qué tal va el diseño y comprobar entonces, colocando la moto de nieve en el contexto de uso, ¿no? Para verla en 3D, pero en el entorno, ¿no? Del mundo real, que es mucho más fácil al final que a través de una pantalla pues, percibir cosas como las dimensiones a escala real, las proporciones, a veces hasta que no vemos un modelo físico o no lo vemos a través de realidad aumentada, nos damos cuenta de que hay algo que no funciona bien. En la pantalla del ordenador pues podía parecer que estaba bien, pero al final lo estamos viendo en 2D, aunque giremos alrededor. Y cuando lo coloco y giro alrededor y camino, lo veo desde distintos ángulos, pues me doy cuenta de que hay algo que parece demasiado ancha esta moto, algo por el estilo, ¿no? Es una design review, ¿no? Como una revisión del diseño que se puede hacer mediante realidad aumentada. Pues yo desde Creo Parametric soy capaz de coger este modelo 3D en el cual he estado trabajando y publicarlo como experiencia de realidad aumentada para visualizarlo. Entonces, una vez que lo publico como tal, puedo enviarlo para que un compañero también lo visualice o yo mismo, y desde mi teléfono puedo colocar ese modelo 3D, como vemos, pues en el garaje, aquí en este caso junto a la verdadera moto de nieve para compararla, pero ahora puedo ver realmente desde cualquier ángulo y sentir, ¿no?, cómo es este diseño a escala real, de una forma mucho más directa y más avanzada finalmente. Todas las capacidades de realidad aumentada dentro de Creo. Usamos otra serie de funcionalidades incluidas en el paquete T1, Advanced Framework, que nos permite pues, para crear estructuras con elementos normalizados, vigas de todo tipo, escaleras, todo este tipo de perfiles. Con AFX lo que tenemos es acceso a una librería muy, muy amplia de todos estos elementos normalizados, ¿no? de este tipo de perfilería, y nos permite definir y montar estas estructuras, por grandes y complejas que sean, de una forma muy rápida y muy sencilla. Yo simplemente coloco un esbozo, ¿no? Mediante líneas, formando la forma de la estructura. Esto se hace muy rápido. Y después voy a seleccionar dentro de la amplia biblioteca de componentes estándar, de perfiles, cuáles voy a utilizar para qué tramos que acabo de dibujar. Pues, por ejemplo, una viga en H para estos 4 pilares de aquí, luego unos perfiles circulares para las conexiones, en fin. En cualquier caso, lo voy haciendo así y Creo los coloca en las posiciones que yo he definido simplemente mediante rectas y curvas. Y así puedo montar muy rápidamente una estructura y también puedo definir las uniones. También hay un catálogo completo de uniones entre de los distintos elementos de la estructura. También puedo generar escaleras, barandillas y demás. Esto viene acompañado de un módulo llamado IFX, Intelligent Fastener Extension, que habla de todo lo que sería pues, sujeciones del tipo tornillería, por ejemplo. Esto es algo que, lógicamente, una estructura de este tipo y también muchos diseños pueden incorporar centenas, miles, decenas de miles de elementos, piezas de tornillería, y estamos hablando a lo mejor de tornillos, arandelas, estamos hablando de tuercas de distintos tipos. Gestionar esto puede ser tedioso, puede ser muy largo, consumir muchísimo tiempo. Entonces, lo que nos permite IFX es tener acceso, de nuevo, a un catálogo, a una biblioteca pues de este tipo de componentes muy amplia, seleccionarlos, cuáles vamos a utilizar, en este caso, que como vemos ahí solo teníamos unos puntos colocados, y Creo va a colocar en 3D completo
el tornillo que hemos seleccionado, con la cabeza con cierta forma, qué diámetro, qué métrica vamos a utilizar, si queremos añadir, pues como digo, arandelas, qué tuerca iría también, pero no solamente está colocando esa representación 3D dentro de nuestro conjunto de piezas, sino que también está taladrando las piezas a través de las cuales pasan estos elementos de tornillería e incluso es capaz de colocar también las anotaciones para referenciar correctamente esos taladros, cuál sería, por tanto, el roscado, cuál sería el diámetro. Pues esto nos permite acelerar, como imaginan, enormemente este proceso, que puede ser largo y bastante complicado. Bien, y ya para terminar, el último apartado, ya daremos paso a las preguntas. Unos apuntes en cuanto a superficie, creación de superficies dentro de Creo. Entonces, como decía al principio, Creo, tratándose de un programa de modelado paramétrico, pues lógicamente podemos definir cualquier geometría de una forma paramétrica, pues controlando pues eso, esas características, ¿no? Voy a definir una curva, que la voy a controlar casi de forma matemática para parametrizarla completamente, voy a generar una superficie a partir de esas curvas, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones, pues, para productos de diseño o con ciertas geometrías un poco más libres, pues puede ser puede que no sea la forma más eficiente de trabajar con este tipo de herramienta. Entonces, para eso también disponemos, como decía, de la herramienta Freestyle, para una edición directa, más libre de la geometría, que como decimos al final es subdividir una forma que hayamos creado, añadirle puntos de control y pues directamente moldearlo a nuestro antojo, empujando, estirando, añadiendo, cortando por ciertos puntos, así hasta obtener la forma que deseamos. Este enfoque, más bien directo, más bien libre, pues es el que está disponible junto con el modelado paramétrico, lógicamente, dentro de las características, las funcionalidades básicas de Creo Parametric. Aparece aquí mencionado también este otro módulo que pertenece al paquete 3 de Creo, no es el paquete 1, es el T3, pero me parecería interesante mencionarlo para que vean un poco también digamos, el alcance, ¿no?, de las funcionalidades de Creo. Damos, desde luego, la oportunidad, como digo, de hacer un modelizado paramétrico, también hacerlo de forma más directa mediante Freestyle, pero también tenemos esta herramienta ya más avanzada que junta las ventajas de ambas formas de diseñar, tanto del paramétrico como del directo o libre. Interactive Surface Design lo que nos permite es crear superficies perfectamente controladas y de alta calidad, pero con un enfoque, con una aproximación en la forma de diseñar bastante directa, para que sea más intuitivo y más rápido trabajar en este tipo de productos, ¿no?, en los que el diseño, el aspecto visual, las formas, las superficies tienen que ser atractivos, tienen que estar perfectamente controlados y tienen que ser diferenciadores de la competencia. Entonces, lo que vamos a hacer con ISDX, como digo, es el paquete T3, es crear estas superficies con un control absoluto de las mismas, pero que no sea un proceso extremadamente complejo. Podemos obtener superficies de hasta clase A, que son utilizadas por todo lo que sería automoción, aeroespacial, es decir, realmente superficies avanzadas con este módulo, ya que nos permite, pues vamos a definir curvas, controlar cómo esas curvas en el espacio se comportan, qué aspecto tienen, y tenemos cosas como, por ejemplo, esta visualización a partir de múltiples puntos de vista distintos en simultáneo, nos permite controlar perfectamente pues, esta curva que estamos definiendo, pues qué aspecto tiene en el espacio. Una vez que definimos una serie de curvas que definen una región intermedia y que podemos analizar perfectamente la curvatura de las mismas, como vemos con estos análisis visuales que tenemos aquí, pues podemos empezar a construir, a formar las superficies a partir de estas curvas de aquí. Voy a pasar simplemente la parte en la que generamos superficies. Las definimos como delimitadas por estas curvas frontera, y controladas también podemos hacer curvas intermedias que nos permiten controlar mejor la forma de esa superficie. Y ISDX nos permite controlar las transiciones entre las curvas, entre las superficies adyacentes, cuál sería pues, si es una transición tangencial, la aceleración de las mismas, en fin, todos los aspectos para tener un control absoluto. Pero como vemos, de una forma también intuitiva, en el que manipulamos directamente la geometría para que no sea un proceso extremadamente complicado. Podemos después realizar análisis
reflexión para, pues para comprobar un poco la calidad de las curvas que acabamos de crear, de las superficies, perdón, y completar así el diseño. Bien, pues esto sería el final, ya como último apunte, como último elemento que aparece también en el paquete T1 de Creo Design Essentials sería Human Factors, que nos permite acceder a una biblioteca amplia también de maniquís. Son como representaciones de personas de pues de distinta estructura corporal. Podemos encontrar pues, un hombre de tamaño estándar de la población tomada con la referencia de la población de Estados Unidos o de población europea o población asiática, en fin, de distintas procedencias, o mujeres, niños incluso, para poder controlar los aspectos ergonómicos de nuestro producto. Mi usuario final, mi público objetivo, pues, puede utilizar correctamente el producto que estoy diseñando. Si estoy diseñando una moto que quizás el público objetivo van a ser mujeres de tal región y de complexión más bien pequeña, por ejemplo, pues tengo que comprobar que efectivamente la postura sería cómoda, pues yo puedo configurar las posturas de estas personas, de estos maniquís, ¿no? que incorporamos dentro de Creo, que tienen una gran información acerca de pues, cómo se comportan las articulaciones del cuerpo, cuáles serían sus límites, pues para ver si, por ejemplo, en un puesto de trabajo tengo acceso a todas las palancas, todos los botones. También puedo hacer un análisis visual. Esta persona es capaz de ver correctamente la información y puedo ver lo que estaría viendo desde su punto de vista. En fin, todo lo que sería para el aspecto de utilización y ergonomía del producto o del puesto de trabajo, de la máquina, puede ser también controlado mediante la extensión de Creo Human Factors. Bueno, pues estamos llegando al final de la hora. Vamos a dar paso si hay alguna pregunta. Yo por lo pronto en el chat no tengo ninguna. No sé, Santiago, si en vuestro caso ha recibido algo. No, ahora mismo no se, bueno, no se oye, no sé si problema del micrófono, Santiago, pero bueno. Hola, Gabriel, se te escucha perfecto. Sí, Demos unos minuticos para ver si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta y podemos continuar. perfecto. Aprovecho quizás para mostrar un último ejemplo, ¿no? de Human Factors, mientras doy oportunidad a que alguien pues, bueno, envíe alguna pregunta en el chat, en caso de que la haya. Pero como vemos, la biblioteca con todas las personas de distintas procedencias, de distintos tamaños, pues podemos seleccionarlos, los traemos dentro de nuestro conjunto, dentro de nuestro entorno de trabajo de Creo Parametric. Y a esta persona que acabamos de colocar aquí, podemos seleccionar luego de otra biblioteca de posturas, macroposturas, es decir, la posición del cuerpo, que podemos guardar también algunas configuradas por nosotros mismos, y microposturas, posición de las manos, por ejemplo, de los dedos, posición de agarre, pues luego podemos hacer que este muñeco, ¿no? alcance, sujete el manillar de la moto de nieve y hacer un análisis también visual, como vemos aquí, que está viendo esta persona desde su punto de vista, ve correctamente la pantalla de navegación, bueno, pues lo podemos comprobar desde aquí. Bueno, por acá nos hacen algunas preguntas, Gabriel, y es una, ¿qué precio tiene la licencia de este software? Esa nos la hace René. Para el tema de precios, René, si deseas, me regalas tu correo y con el mayor de los gustos estaremos enviando toda la información de nuestro licenciamiento y el valor agregado que tiene cada uno de estos. Otra pregunta nos la hace David y dice, desde un punto de vista se ve una interfaz más amigable que la que tiene Inventor. Mi pregunta es, ¿qué ventaja tiene Creo frente a Inventor? Vale, es una buena pregunta. También es una pregunta, lógicamente, que es extremadamente amplia.
Cada programa tiene sus características. Uno de los elementos que ya acaba de mencionar pues es el aspecto de la interfaz, cómo se encuentra organizada, a pesar de la gran cantidad de, digamos, funcionalidades de las que dispone, pues como hemos visto en algunos de estos ejemplos, están organizados, están categorizados de forma que podamos acceder de una manera lógica. Según en qué momento del diseño nos encontremos, pues accedemos a ciertas funciones de modelado o a ciertas funciones más avanzadas, como digo, en según qué etapa. No puedo dar una respuesta rápidamente acerca de qué ventajas va a tener principalmente, pero yo lo que destacaría es que incluso en su versión más básica, Creo Parametric es un programa muy completo, con el cual realmente se pueden abordar una amplísima variedad de proyectos y de casos de uso, incluso para industrias muy distintas. Y estamos hablando, como decía, de algo que va más allá de un programa de modelado 3D. Es una plataforma integral de desarrollo de producto. Yo creo no encontraríamos a lo mejor en un programa como Inventor y en otros, pues digamos un conjunto de funcionalidades tan variado y tan completo como tenemos en Creo. Como decía, tenemos herramientas que van desde, esta no es la, sí, que también contamos con herramientas, pues como digo, que no han aparecido en este primer paquete, en esta presentación en concreto, pero herramientas de simulación, herramientas ligadas a la fabricación, incluso para fabricación mediante CNC, mecanizado, pues podemos definir también los recorridos, ¿no?, de la máquina y que nos saque el G-code, el código para la máquina. En fin, es lo que digo, ¿no? O frente a SolidWorks, que veo también aquí en la pregunta, pues un poco lo mismo. Lo que digo es un programa con un gran abanico de funcionalidades. Es además, Creo Parametric, quizás algunos de ustedes lo recuerden también por el nombre que tenía previamente este programa, que era ProEngineer en la época. ¿Por qué digo esto? Y es que ProEngineer fue el primer software de modelado paramétrico que apareció que fue creado en los años 80, y con esto lo que quiero decir es que ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, ha ido madurando, se han incorporado una gran cantidad de funcionalidades, como pueden ver, y las que ya llevan existiendo desde hace muchos años, pues también han sido mejoradas con cada nueva versión de Creo. Es decir, es un programa que tiene un legado importante y que ha podido aprender y madurar durante un gran periodo de tiempo, lo cual, como digo, permite simplemente crear unas herramientas que funcionen muy bien y también abarcar un catálogo muy amplio. Por dar una primera respuesta. Luego también, evidentemente, pues podríamos meternos a, comparar aspectos más puntuales, más específicos, pero bueno, esto es una conversación que quizás iría aparte y que depende de los intereses de cada usuario o compañía. Perfecto, Gabriel. Por el momento no tenemos más preguntas, igual pues ya nos pasamos como un poquito del tiempo, entonces te agradecemos a ti muchísimo por el tiempo, por esta excelente presentación, sabemos que es de mucho valor para todos los asistentes y para todos los asistentes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde van a estar encontrando gran contenido de valor para el sector tanto de la construcción como de la manufactura. Y recuerden que si tienen alguna pregunta adicional, alguna duda, nos pueden escribir al correo info@iac.com.co. Se los voy a escribir acá en este chat. Por si tienen en algún momento una pregunta, nos lo pueden hacer y los estaremos atendiendo con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo y excelente presentación. Muchas gracias a todos y que pasen buen día. Gracias, hasta luego.